amigos del plástico y de la madera? Bienvenidos a Kicking 5. Hoy os traigo el juego 13 días, lo que en principio puede parecer el hermano pequeño de Twilight Struggle. Ya os digo, y espero que no me matéis, que tras jugar varias partidas al Twilight Struggle no me ha entusiasmado y me ha aburrido bastante, por lo cual tenía que coger y probar también su hermano pequeño para tener todo el rango de las mecánicas que ofrecen, porque ya os adelanto que las mecánicas de este juego son bastante parecidas al Twilight Struggle. Juego de enfrentamiento para 2 jugadores que está ambientado en la crisis de los misiles de Cuba, cuando Estados Unidos, mediante un avión espía, descubrió que a 60 y tantos kilómetros de la costa americana había una base militar de Rusia con misiles preparados, listos para liarla muy gorda, y a partir de entonces se creó 13 días de tensión, de muchísima tensión, que puede acabar en una guerra nuclear, y todo eso es lo que representa este juego de Ludonova, en una edición española, muy buena, por cierto, con un precio estupendo, y que se va a jugar en unos 45 minutos, quizá un poquito menos, quizá un poquito más, dependiendo de las partidas que le echéis. Vamos con el cómo funciona 13 días. El juego de 13 días se juega a través de 3 rondas y una fase final especial que es el epílogo. Aquí tenemos preparado el setup. En cada una de estas 3 rondas que podéis ver aquí va a haber 8 fases. Vamos a entrar en detalle con cada una de ellas. Lo primero que sería en la fase 1 es avanzar el DEFCON. Tenemos 3 tracks de DEFCON. Empezaría en el 3, de la manera que veis. Aquí está el DEFCON 2 y el DEFCON 1. Y esos 3 tracks que tenemos, uno es el militar, otro el político y otro el de opinión. Lo que hacemos siempre en la primera fase de cada una de estas 3 rondas es subir todas las posiciones, todos los marcadores, una posición hacia arriba. Veis que Estados Unidos y Rusia empiezan en el militar, primero el ruso, aquí va al contrario, y ahí están los dos juntos para que empiece todo de una manera equilibrada. Lo segundo que se hace es, tenéis aquí todo el resumen de las fases, robar 3 cartas de agenda. Cada jugador robaría 3 cartas de agenda. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a ver, por ejemplo, alguna carta de agenda. Estas serían las 3 del ruso, estas serían las 3 del estadounidense. Ahora toca elegir una de las 3, pero antes lo que tenemos que hacer es colocar estos marcadores que tenemos aquí en los tracks en los que nos han salido las cartas. Por ejemplo, aquí sale repetido, pero da igual. Colocaríamos 2. En el track de opinión, el azul en el track de opinión y el otro en el track político. Para el ruso tocaría el track militar, se me ha escapado por aquí, el track militar, la zona de Turquía y la zona del Atlántico, que sería esta de aquí. Una vez hecho esto, para marcar básicamente al otro jugador, para saber que el otro jugador va a tener 3 zonas a la que poder ir como objetivo final de ronda. ¿Por qué? Porque ahora de estas 3 cartas vamos a elegir en secreto una. Por ejemplo, jugador estadounidense elige la del track de opinión y la guarda en su zona, descartando las otras 2. Todo esto en secreto. Mientras el ruso, por ejemplo, podría elegir la de Turquía y la mete en su zona de agenda, descartando también las otras 2 que le sobran. ¿Para qué sirve esto? Esto es una especie de apuesta de fin de ronda. En el caso del estadounidense, ha apostado a que va a llegar más que el ruso en el track de opinión. Y luego va a tener un bonus de puntos que explicaremos después. Pero básicamente es que puntuaremos por el número de casillas que le saquemos al otro jugador. Y además nos va a dar un +1 en cuanto a puntos, y esto hará subir el DEFCON a todos los jugadores que se encuentren
en el DEFCON 2, en la zona de DEFCON 2. Es decir, si hay marcadores en estas zonas de DEFCON 2, van a subir uno hacia arriba. En el caso del ruso, se la ha jugado a que tenga mucha influencia. Como podréis imaginar, la influencia se representa por los cubitos, pues que tenga mucha influencia en Turquía. No le da bonus de 0, no le da puntos porque su bonus es de 0, pero ganaría tantos puntos como la diferencia que tenga en cubitos con el otro jugador. Véase, por ejemplo, que si acabara la ronda con 5 cubos de Rusia y 1 de Estados Unidos en Turquía, la diferencia sería 5 menos 1, 4. Ganaría 4 puntos, pero eso lo veremos después. Y ya aprovecho para decir que en cada una de las zonas máximo vamos a poder meter 5 cubitos por jugador. Cada jugador como máximo tendrá 5 cubitos. Lo tercero que haríamos después de meter nuestra carta de agenda es robar 5 cartas de estrategia, y esto lo haría cada jugador. 5 para Rusia, 5 para el estadounidense. De estas cartas jugaremos en esta ronda 4 y nos quedaremos con una. Luego explicaremos en detalles cómo se juegan las cartas. Pero lo fundamental es que vamos a jugar 4 cartas y nos vamos a quedar con una. Y esa carta que nos sobra es la que elegiremos para meter en el epílogo. Esto lo hará tanto el jugador ruso como el jugador estadounidense. ¿Para qué sirve esto? Pues esto sirve para que al final del juego se saquen todas las cartas que hay acumuladas aquí, que serán mínimo 6, puede haber alguna más por alguna acción que veremos, se sacará y se contarán el número de cubitos que pertenecen a los rusos y el número de cubitos que pertenecen a los estadounidenses. Y el que más tenga ganará 2 puntos extra. Las cartas de la ONU no contarán para nadie. Así que lo que tocaría ahora es jugar 4 cartas y luego introducir una carta en el epílogo, que sería la fase 4. Llegaría la fase 5. La fase 5 es el bonus de opinión. El bonus de opinión se lleva a cabo en estas 3 zonas que veis aquí. Si os fijáis en el mapa, tenemos 3 zonas de opinión que corresponden con el icono de micrófono, con el track de micrófono, 3 zonas militares, que es Cuba, Cuba militar, zona del Atlántico y Berlín, que corresponde con este track, y tenemos las 3 zonas políticas, que es Cuba política, Italia y Turquía, que va a corresponder con el track del medio de la banderita. Bien, una vez llegado a este punto, resolvemos el bonus de opinión. Y esto funciona también por mayorías. Por ejemplo, en el caso de que esto se sitúe así, significa que el jugador estadounidense puede en este momento sumar 1 o restar 1 a un contador de DEFCON. Imaginamos, por ejemplo, que quiere bajar este contador hacia abajo. Seguimos con las Naciones Unidas. Lo que hace las Naciones Unidas al tener superioridad ahí, imaginamos que esto está así, es que el jugador que tenga más influencia obtiene la misiva personal. La misiva personal es esta carta que empieza en el poder del yanqui, del estadounidense. ¿Para qué sirve esto? Lo veremos más tarde, pero básicamente es un cubito virtual. La siguiente zona que tenemos es la de alianzas. A todo esto hay que decir que si en alguna zona tenemos empate, la ventaja no es para nadie. En alianzas, si por ejemplo el ruso tuviera un cubito, lo que hace es que puede meter una carta de epílogo extra. Es decir, robaría una carta del mazo y si le conviene, la introduce aquí. Esto es muy sencillo. Sencillamente, si es ruso, en este caso, la metería, y si no es rusa, pues no la metería. Y se descarta. Muy fácil. La siguiente fase sería la 6, que es resolver agendas. En este momento, y una vez jugada las 4 cartas por cada jugador, se sacarían las 2 cartas de agenda que están activas para el final de esta ronda. Y en este momento
se miraría hacia el track de opinión y hacia la zona de Turquía. Si vamos al track de opinión, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, así. Si esto ha acabado así, miramos y leemos la carta. Y nos pone, avanza una casilla de todos los contadores que se encuentren en el deck con 2 de opinión. Es decir, el único que se encuentra en el deck con 2 sería este. Avanzamos una. Acto seguido, el jugador dominante obtiene tantos puntos de prestigio como las casillas de diferencia entre los 2 contadores de deck con de opinión, más 1 extra. Este icono es lo que nos ha dicho aquí, que avanzamos DEFCON. Repercute en el DEFCON. Este icono es el más 1 que nos va a dar. Es decir, si contamos aquí, tenemos 1, 2 y 3 casillas de diferencia. Pero aparte, nos da un más 1. Es decir, tendríamos 4 puntos. 4 puntos que irían para el jugador estadounidense. A continuación, vemos la zona de Turquía, que es la que preparó en su agenda el jugador ruso. No tiene bonus y nos dice que el jugador dominante obtiene tantos puntos de prestigio como la diferencia en cubos de influencia entre ambos jugadores. Es decir, lo que hemos explicado antes, 5 menos 1 serían 4 puntos. Es decir, que ganaría otros 4 puntos el jugador ruso y se quedaría otra vez en 0. Así se resuelven las agendas de los 2 bandos y irían a descartes. La fase número 7 es comprobar la guerra nuclear. Si nos fijamos aquí, hay 2 maneras de que se produzca una guerra nuclear. La primera, en este punto, al llegar a la fase 7, que es cuando se comprueba, si alguno de los marcadores está en deck con 1, el jugador rojo, en este caso, perdería la partida. Pero hay otra opción, que es que los 3 marcadores del mismo jugador se encuentren en deck con 2. Tanto esta situación del jugador azul como esta situación del jugador rojo hace que los 2 pierdan la partida. En este caso en concreto, los 2 perderían la partida y habría un empate o una doble derrota. Si esto estuviera así, por ejemplo, el que perdería la partida sería el jugador ruso porque habría guerra nuclear. Y ahí se pararía ya la partida porque ganaría el jugador estadounidense. Una vez que hemos resuelto esa fase y hemos testeado, comprobado que no hay guerra nuclear, llegaría la fase 8, que es la de avanzar el contador de ronda. Pasaríamos a la siguiente ronda. Si fuera la tercera ronda, se acabarían ya estas 3 y llegaría el epílogo. El epílogo, como hemos dicho, es que sacaríamos todas las cartas que hay aquí y se contarían todos los cubitos que pertenecen al ruso, todos los cubitos que pertenecen al estadounidense y el que más tuviese ganaría 2 puntos. En caso de empate, no los ganaría nadie. Y ahora vamos a entrar en detalle cómo jugar las cartas en cada una de las rondas. En 13 días tenemos 3 tipos de cartas. Las cartas que pertenecen al jugador estadounidense, las que pertenecen al ruso y las cartas de la ONU que pueden usarlas sin ningún perjuicio cualquiera de los 2 jugadores. Hay 2 partes en cada carta, la parte de los cubitos de influencia y la parte del evento. Hay algunos eventos que están relacionados con el DEFCON. Si vemos un icono de DEFCON al lado de un evento, significa que ese evento puede repercutir en el nivel de DEFCON. Si vemos un evento que no tiene ese icono, significa que pase lo que pase y haga lo que haga ese evento, no va a repercutir de ninguna de las maneras en el nivel de DEFCON. Podemos jugar estas cartas como orden o como evento. Jugarlas como orden significa tener en cuenta solamente el número de cubos que veis aquí. Es decir, 3, 3 y 2. Si yo juego como orden esta carta, me da derecho a meter o sacar de una sola zona del tablero hasta 3 cubos. Es decir, todas las opciones posibles es que puedo meter 1, 2 o 3, o puedo sacar 1, 2 o 3 cubos de una zona. De una zona que son los rectángulos con nombre, por ejemplo, Italia, Berlín, Turquía, alianzas, todas las zonas que hay disponibles en el tablero. Eso al jugarlo como orden. Si hacemos lo de abajo, lo jugaremos como evento y nos olvidamos de los cubitos. Al jugarlo como evento, sencillamente ejecutamos lo que nos dice el texto. Normalmente van a ser
eventos relacionados con meter influencia, sacar influencia o manipular los niveles de DEFCON en cualquiera de los tracks. Lo importante de las cartas al jugarlas es que tanto si son nuestras, por ejemplo, si yo soy el jugador estadounidense, tanto las cartas con la bandera de Estados Unidos como las de la ONU no tienen ningún perjuicio para mí. Pero si quiero jugar una carta de Rusia, nunca voy a poder jugar el evento, solamente puedo jugarlo como orden para los cubitos. Si yo juego esta carta, lo primero que tengo que hacer es enseñársela al jugador ruso para que él elija si quiere realizar o no el evento de su carta. Tanto como si lo hace como si no, una vez que él lo decida, ya puedo jugar como orden y tener en cuenta los cubitos de esa carta. En este caso sería el jugador estadounidense el que la jugara, en perjuicio de ese evento del ruso, y podría ya jugarla como orden. Como hemos visto, hay eventos que pueden repercutir por su icono de DEFCON en cualquiera de los 3 tracks que hay, pero también podemos influir en los tracks de DEFCON con las cartas al jugarlas como orden. En este caso, si yo juego esta carta, que me da derecho a meter o sacar hasta 3 cubitos de cualquier zona, puedo incidir o no en los niveles de DEFCON. ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Si yo meto en cualquier zona un cubito, no pasa absolutamente nada, pero en el momento que meta más de uno, es decir, 2, 3, aquí ya no podría meter más porque ya tengo los 5 míos, pero si metiera de 2 en adelante, por decirlo así, voy a incidir, a modificar el DEFCON. Si me encuentro en una zona de opinión, mi marcador en el track de opinión va a subir una posición hacia arriba. Si solamente meto un cubito, no pasa absolutamente nada. Al jugar esta carta, recordemos que estaba así, al jugar esta carta también tengo la opción de sacar cubitos. Si saco un cubito, no pasa absolutamente nada, pero si saco 2 o más cubitos, también modifico el DEFCON. También el DEFCON de lo que me ponga aquí, del político. Pero en este caso, en vez de subir, al retirarlo, lo que hago es bajar en una posición mi marcador de DEFCON en el track político. Si vemos otro ejemplo con una carta de la ONU, por ejemplo esta, y la jugamos como orden, tiene 2 cubitos. Si os acordáis, antes he dicho que la carta de misiva personal, el jugador que la tiene la puede utilizar con otra para añadirle un cubito virtual. Es decir, en este caso podría meter o sacar 3 cubitos. Una vez que la utilizo se la tendría que dar al jugador contrario. 2 más 1, 3 cubitos, como digo, y tengo la opción de meter hasta 3 o de sacar hasta 3. Si me interesa la zona de alianzas, pues tendría la opción de sacar un cubito, lo cual no repercutiría en el DEFCON, pero si saco 2 sí que repercute. Y como lo que he hecho es sacar, bajaría en el track político una posición. Esa sería una de las opciones. ¿Qué más opciones tengo? Como he dicho que puedo meter hasta 3 cubitos, también podría meter un cubito y no modifico el DEFCON. Pero también tengo la opción de meter 2 porque me interesa mucho esta zona, es decir, meter los 3 máximo que me daba la carta con la misiva, llegar hasta el 5, que es el máximo que puede haber de cubitos de un jugador, y de esa manera modificaría el DEFCON, que creo que estaba aquí, pues modificaría el DEFCON una posición hacia arriba con el peligro que eso lleva. Porque si al final de la ronda, recordad que está mi marcador ahí, cuando llega a la fase 7, perdería directamente la partida. Así funciona cómo se mueve los tracks de DEFCON para arriba y para abajo, que es metiendo cubitos y sacando cubitos siempre de 2 en adelante. O a través de los eventos que tengan el icono de evento que ya te anticipa que va a modificarlo. Cuando terminen las 3 rondas y la fase de epílogo, el jugador que tenga el marcador a favor en los puntos será el que gane la partida. En este caso, pues sería el estadounidense. Es importante también señalar que cuando se resuelven las
agendas se hacen de una manera simultánea en los puntos. No se suma primero uno y se resta del otro, sino que se suman los puntos que gana cada uno y la diferencia se coloca en el que tenga más. Si, por ejemplo, el ruso gana 3 puntos y el estadounidense gana 2, se modificaría de esta manera. Y también hay que decir que jamás se puede superar los 5 puntos. Si llega ahí y tienes que ganar más puntos, se quedaría ahí como máximo. Bueno, ahora es el turno de las primeras impresiones de 13 días. Como os decía antes, Twilight Struggle no me convenció y he probado 13 días y me ha entusiasmado. Me ha entusiasmado hasta tal punto de que, en cuanto a juegos cortos de 2 jugadores, junto con el Seven Wonders Duel, lo considero los 2 mejores que hasta la fecha he podido probar. Y he probado alguno que otro. 13 días es un juego que bebe, en cuanto a mecánicas, del Twilight Struggle. Bebe aproximadamente 70-80% de las mecánicas, como habéis podido ver en el cómo funciona, de su hermano mayor. ¿Qué ocurre? Que la resolución de la partida no se parece absolutamente en nada al Twilight Struggle. Tiene su propio final, su propia resolución, que es doble. Por un lado, tenemos que ganar a puntos de influencia, pero por el otro tenemos que tener muy en cuenta cómo avanzan los marcadores de Defcon y no despistarnos, porque podemos acabar en guerra nuclear y mandar al carajo la partida. Lo veo muy bien hilado, muy bien hecho. En el momento de que alguien se pase de puntos de influencia y de meter cubitos, se puede liar y puede perder por Defcon. Lo he jugado ya varias veces, es un juego que me está encantando cada vez más. Es un juego que tiene el setup 1 minuto, 2 minutos, rapidísimo. Se monta en 2 minutos. Se explica 10-15 minutos, se puede explicar, me ha llegado un mensaje. En 10-15 minutos se puede explicar. Y las partidas duran, la primera pues te va a durar 1 horita, y en el momento que sepas cómo va el tema y te aprendas más o menos las cartas, vas a jugar en 45 minutos y probablemente en menos si le has echado ya muchas partidas. Me parece, además, el precio, que cuesta unos 22-25 euros, me parece perfecto. O sea, me parece, no sé qué estáis esperando ya para salir corriendo a por él. O sea, es completamente recomendado. Os va a gustar sí o sí. ¿Por qué me gusta? Repito, no me matéis. No me matéis. ¿Por qué me gusta más que el Twilight Struggle sin ser el pedazo de juego que es Twilight Struggle? Que no lo critico. Es un pedazo de juego, pero a mí no me gusta. ¿Por qué no me ocurre lo mismo con este? Porque es que este lo juego en 40 minutos y el otro tengo que jugar haciendo lo mismo todo el rato en 2 horas y media o 3, o lo que queráis. 45 minutos dan para mucho en este juego. Tiene componente táctico, tiene componente estratégico. Es que lo tiene todo. Lo tiene todo. Lo recomiendo efusivamente. 13 días y además en su edición en español. Por favor, en español lo podéis comprar. No hay problemas de idioma ya. 13 días, la crisis de los misiles en Cuba. 1962, un acierto sí o sí. Seguro, os lo recomiendo. Bueno, seguimos con más juegos. Por supuesto, no se paran Kicking 5 y nos vemos en el siguiente vídeo de este canal. Un saludo, chao.